La Grecia clásica, cuna del pensamiento moderno de Occidente, fuente de la democracia, la filosofía, la razón y el mito eterno. Los poetas griegos hablaban de una época fantástica anterior a la historia escrita. Una época de dioses y de héroes, de monstruos y de guerras épicas. Hasta el siglo XX se creía que se trataba solo de fábulas. Un inglés excepcional llamado Arthur Evans nos enseñaría que las historias de los poetas contenían verdades mucho más profundas. Evans descubriría la cultura minoica, una deslumbrante civilización perdida en el tiempo, constructora del mítico laberinto y nación de los desaparecidos habitantes de la Atlántida. A finales del siglo XIX, los historiadores sostenían que el esplendor de la Grecia clásica surgió de la oscuridad de los tiempos como un sol brillante. No existían indicios de que ninguna civilización occidental precediera a la aparición de los griegos 800 años antes de Cristo. Arthur Evans dedicaría su vida a ampliar los límites de la historia. Arthur Evans nació en 1851, un período de revolución científica. Su padre, John, era millonario y un arqueólogo pionero. El trabajo de John Evans situó el nacimiento de la civilización humana mucho antes de lo que se acordaba, un concepto que la élite académica de Oxford rechazaba. Y entonces el joven Arthur Evans entró en liza. Cuando tenía 30 años, había dejado su impronta como estudioso y también como un aventurero bastante audaz. En 1882, el inquieto Evans cumplió condena en una cárcel bosnia por su apoyo a grupos radicales que intentaban derrocar el dominio austríaco. La vida de Oxford, comparada con estas aventuras, le aburría. Deseaba iniciar otra gran empresa y los recientes descubrimientos en Grecia le proporcionaron la excusa que necesitaba. Lo que motivó el entusiasmo de Evans fueron los increíbles hallazgos de un alemán llamado Heinrich Schliemann. Schliemann había seguido un rastro de casi 3000 años de antigüedad. El rastro de Homero, el gran poeta ciego, autor de la obra maestra considerada como la primera epopeya del mundo occidental, la Ilíada, la crónica del sangriento asalto griego a la ciudad-estado de Troya para rescatar a la bella Helena. Una misión desesperada que se tornó victoriosa cuando los griegos engañaron a los troyanos y entraron en la ciudad ocultos dentro de un gigantesco caballo de madera. En 1873, Heinrich Schliemann, con la Ilíada en una mano y una pala en la otra, anunció que había encontrado las ruinas de la antigua Troya, en la actual Turquía. El arqueólogo alemán dejó al descubierto una gran ciudad enterrada bajo milenios de escombros, una ciudad que, según él, solo podía ser Troya. Y mientras su esposa lucía un tocado valiosísimo encontrado en las ruinas, Schliemann pregonaba el renacimiento de Helena de Troya. El mito troyano se había hecho realidad, pero Arthur Evans se dirigió hacia el último hallazgo de Schliemann, el más espectacular, Micenas, la mística ciudad del esplendor griego. Según Homero, Micenas era la ciudadela del gran rey Agamenón, que dirigió el ataque griego a Troya. Una fortaleza cuyas inquietantes e inmensas murallas eran obra del gigante Cíclope. De nuevo, las palabras de Homero propiciaron que Schliemann efectuara unos descubrimientos increíbles. Tumbas dignas de ilustres aristócratas, las espadas del ejército de Agamenón, el oro de la corte real, y lo que Schliemann creía que debía ser la máscara funeraria dorada del mismo Agamenón, un poderoso rey que, según la leyenda, fue asesinado por su propia esposa.
Arthur Evans estaba obsesionado con el enigma de Micenas. Había sido un baluarte de riqueza, poder y arte. Hasta que, de repente, Micenas se desmoronó, destinada a sobrevivir solamente en las líneas de los poemas de Homero. Una fortaleza en suelo griego, y aún así, tan distinta de la Grecia clásica. Se preguntó quién viviría en ella. Evans estaba convencido de que un pueblo lo suficientemente avanzado como para construir esta espléndida ciudad tenía que estar alfabetizado. En la que hoy es la Europa civilizada, deben haber existido sistemas de escritura ideográfica como los que todavía se encuentran entre las razas más primitivas de la humanidad. El destino de Arthur Evans sería desentrañar este misterio. En Atenas, después de entrevistarse con Schliemann en su propia casa, las preguntas se agolpaban en su cabeza. Entre los objetos de Micenas había uno que le intrigaba: un anillo antiguo, decorado con la imagen de un pulpo. ¿Por qué una tierra sin salida al mar usaría el pulpo como emblema? Evans especuló. ¿Era Micenas simplemente un enclave avanzado del Mediterráneo antiguo? Evans tenía una pista y empezó a buscar más. Año tras año viajó a Grecia para encontrar indicios de una cultura anterior a la que construyó la Acrópolis. En 1892 escribió a su mujer Margaret, en Inglaterra, sobre un hallazgo increíble. Ayer estuve excavando en la Acrópolis y recogí fragmentos de jarrones premicénicos a los que nadie parece haber prestado atención hasta ahora. Una pista que sugería que antes de la época dorada de Grecia habría existido otra igual de importante, pero totalmente desconocida para los historiadores modernos. Evans buscó más objetos preclásicos en los mercados griegos. Encontró unas pequeñas piedras grabadas de un trabajo parecido al anillo con el pulpo de Micenas. Cuando preguntó de dónde procedían estas piedras, resultó que no eran de Micenas, en el continente griego, sino de una isla recóndita a 320 kilómetros de distancia, Creta. Creta, una isla mágica, legendaria. Su belleza incomparable y su poderoso rey aparecen también descritos en los poemas homéricos. En medio de las aguas oscuras se encuentra una isla llamada Creta, de una enorme belleza, bañada por el mar. En Creta hay muchas ciudades. La mayor es Cnosos, donde el rey Minos gobernaba asesorado por el poderoso Zeus. Según la mitología griega, Zeus, rey de los dioses, se disfrazó de toro y violó a la mortal Europa. Europa dio a luz a 3 hijos. Uno de ellos fue Minos, destinado a gobernar los mares con la primera armada del mundo. Siguiendo las tablillas minoicas, el mito de Minos llevó a Arthur Evans al sur. En Creta llegaría al encuentro entre el mito y la realidad. Entraría en el reino fantástico de Minos.
En marzo de 1894, el aventurero inglés Arthur Evans llegó a la isla de Creta, atrapado por una obsesión con el mundo antiguo que lo habría de perseguir el resto de su vida. Creta era entonces un lugar parado en el tiempo, una tierra arrasada por el conflicto entre los musulmanes en el poder y la mayoría cristiana. Poco quedaba del pasado esplendoroso del que había gozado la isla. Evans encontró lo que buscaba. Más piedras grabadas como las que había visto en el mercado de Atenas. Gemas antiguas que las aldeanas lucían como amuletos. Las gemas grabadas mostraban que existía una considerable perfección artística, y una excavación puede sacar a la luz tesoros incalculables. La época dorada de Creta se sitúa mucho más allá de los límites del período histórico. Evans cambió la aventura por la arqueología, guiado como Schliemann por Homero. Su búsqueda lo llevó hasta una llanura cubierta de hierba, donde, según la leyenda, se había levantado un palacio llamado Knossos. En la propia Knossos era de todos conocido que había existido en la antigüedad un importante emplazamiento, y el nombre Knossos era conocido por la mitología como una de las ciudades importantes, la más importante de Creta. Así que llegó aquí con la intención de recuperar el lugar donde se había situado el antiguo emplazamiento. Quizás bajo este prado yaciera la mítica guarida del feroz Minotauro, mitad hombre, mitad toro, descendiente bestial de la esposa de Minos, Pasífae. Tal era el poder de Minos que pedía a Atenas que ofreciera al monstruo un sanguinario tributo de 7 hombres jóvenes y 7 doncellas, que eran sacrificados para aplacar la ira del rey Minos. Hasta que el heroico Teseo entró en el laberinto y mató a la bestia. Evans ansiaba excavar el lugar que había sido el escenario de esta cruenta historia, pero la única forma de conseguir la autorización era comprando las tierras a su propietario. El regateo por el terreno duró 6 años. Un período frustrante que resultó tremendamente duro para Evans debido a la muerte de su esposa. No creo que nadie llegue a comprender jamás lo mucho que ha significado Margaret en mi vida. Todo me parece muy triste y sin sentido. No encuentro consuelo. En 1897, otro duro golpe. El pueblo de Creta se enfrentaba a una cruenta guerra civil. Cuando estaba a punto de desvelar un gran descubrimiento, Arthur Evans tuvo que regresar a Inglaterra y esperar. Al finalizar la guerra, Creta era independiente, se autorizó la excavación y el regateo por la propiedad prosiguió por fin. Hay que reconocer su inagotable obstinación por oponerse a la venta. Sin embargo, tras enfrentarme a trabas y demoras de todo tipo, a principios de 1900 pude comprar la totalidad del terreno. Evans pidió a un prestigioso arqueólogo que le ayudara en los trabajos de excavación. ¿Podría venir a supervisar bajo mi dirección una importante excavación en Knossos? Stop. Aspectos a tener en cuenta. 4 meses, 60 libras y todos los gastos pagados. Stop. Incorporación inmediata, Evans.
Fue así como Duncan Mackenzie supervisaría la excavación. Dio inicio a una asociación con Arthur Evans que duraría 30 años. Para conservar la armonía en la conflictiva isla, Evans insistió en que su equipo estuviera integrado tanto de trabajadores cristianos como de musulmanes. El trabajo en Knossos señala la cooperación futura entre los dos credos bajo el nuevo régimen en la isla. Unos meses antes, ambas partes estaban disparándose. El 23 de marzo de 1900 se abrió finalmente el suelo de Creta, y a los pocos días, el nuevo siglo vio cómo una leyenda se hacía espectacularmente realidad. A los 49 años, tras décadas de estudio y de búsqueda, Arthur Evans había encontrado una civilización perdida anterior a la Grecia clásica, anterior a la misteriosa Micenas. Un fenómeno extraordinario, nada griego, nada romano. No, una época espléndida que se remonta al período premicénico. El 5 de abril, tras solo 2 semanas de trabajo, Arthur Evans se convirtió en el primer hombre que contemplaba al cabo de 3500 años la cara de un antiguo hijo de Creta, ni griego ni micénico. ¿Qué era entonces? El estudioso inglés Arthur Evans había dedicado 20 años de su vida a buscar el origen histórico del mito griego. Ahora lo encontraba en la isla de Creta. Paredes, suelos y objetos de cerámica de un estilo desconocido. La obra de una civilización misteriosa que Duncan Mackenzie examinaría escrupulosamente. Evans tuvo la suerte de que Mackenzie fuera con él a Knossos, porque no creo que él conociera demasiado los aspectos prácticos de la excavación y cómo debía seguirse el delicado proceso del trabajo de campo, capa a capa, para determinar la cronología de lo que se está excavando. Así que las contribuciones de Mackenzie a las excavaciones de Knossos fueron absolutamente cruciales. Mackenzie llegó a la conclusión de que Knossos tenía casi 5000 años de antigüedad y que una gran dinastía debió de gobernar esta tierra hasta alrededor del año 1400 a.C., cuando desapareció. Evans llamó Minoico a este mundo perdido por el legendario gobernante de Creta, el rey Minos. Había descubierto el palacio real de un imperio olvidado. El 13 de abril de 1900, los trabajadores desenterraron esta elegante cámara en el corazón del Palacio Real. Para Evans, era el salón del trono del rey Minos, el trono más antiguo de Europa. Evans imaginaba el palacio en todo su esplendor. Evans dedicaría el resto de su vida a la búsqueda y la recuperación del esplendor del mundo minoico. Los frescos muestran una sociedad con nobles, elegantes y ociosas, con jóvenes osados que saltaban por encima de los cuernos de vigorosos toros. En estas vívidas pinturas, Evans vio cómo la legendaria lucha de Teseo y el Minotauro cobraba vida. En las imágenes palaciegas que mostraban el toro sagrado, símbolo de virilidad y poder, se reproducían mitos eternos. Mitos de toros y de la diosa de las serpientes. Un palacio consagrado a la fe y al ritual.
Creo que Evans tenía razón al ver rituales en casi todas partes. Están estrechamente relacionados con la vida diaria. Y si podemos llegar a conocerlos bien, podremos empezar a conocer en qué consistía realmente la vida minoica. Pero Cnossos no era solo el templo de la religión minoica, era su capital, el centro de mando de un importante imperio comercial con vínculos en Europa, África y Asia. Evans encontró enormes depósitos de vasijas que habían estado llenas de grano, miel, aceite y vino, con miles de litros de capacidad. Se preguntó si estas salas inferiores habrían tenido también una función más siniestra. ¿Con qué finalidad se habrían construido estos pozos? Parece razonable creer que estas salas profundas eran las mazmorras del palacio. La sala más larga para varios prisioneros y la más pequeña, acaso, para una reclusión en solitario. Los gemidos de estas mazmorras minoicas pueden haber encontrado eco en la historia de Teseo. Cnossos es de una magnitud abrumadora. 1.400 habitaciones, muchas más que el Palacio de Buckingham, que cubren una extensión de 2,5 hectáreas. Los minoicos tenían incluso agua corriente y un sistema de alcantarillado 1500 años más antiguo que los célebres acueductos romanos. Una maravilla de la ingeniería del mundo antiguo, comodidades de las que ni siquiera disfrutaban algunos de los compatriotas ingleses de Evans en 1900. En una de las habitaciones, Evans creía haber encontrado la sala de baño de la reina. De nuevo, se transportó a través del tiempo hasta una habitación elegante y cómoda. Pero para el inglés, la arquitectura no era lo más valioso de la antigua Cnossos. Lo más importante era una serie de tablillas que contenían una escritura jeroglífica desconocida. Hemos encontrado una especie de barra de arcilla cocida, más bien en forma de cincel, pero partida en un extremo, que contiene letras y lo que parecen ser números. Debo de tener ya unas 700, y me satisface mucho porque es lo que vine a buscar a Creta. Evans identificó dos tipos de escritura que llamó lineal A y lineal B. Pero para leerlas, Arthur Evans tendría que descifrar su fascinante código. Evans estaba cada vez más convencido de que Cnossos y no Micenas era la civilización que precedía a la Grecia clásica. Una capital sin murallas defensivas, centro de cultura, comodidad y paz, a la que se accedía por la carretera más antigua de Europa. Y los minoicos desaparecieron. Sus majestuosos palacios se desmoronaron. ¿Por qué? Para averiguarlo, Arthur Evans dedicó toda su vida y casi toda su inmensa fortuna a excavar y estudiar totalmente las ruinas de Cnossos. Empezó con 50 hombres y necesitó contratar 250 más. En mayo de 1901, los trabajadores de Evans desenterraron una de las reliquias más extraordinarias de Cnossos. Unos bloques gigantes de piedra que debían de formar parte de una magnífica escalera. Los hombres dedicaron 4 años de intensos trabajos a reconstruir la escalera. Se trata de una de las maravillas arquitectónicas más importantes de la cultura minoica y mide tanto como 4 pisos de altura. Evans estaba convencido de que había devuelto la vida a la civilización más antigua y más brillante del mundo occidental. Creta. Esta isla comparativamente pequeña situada actualmente fuera de las principales rutas mediterráneas de intercambio, fue tiempo atrás el punto de partida del nacimiento de la civilización europea.
Pero si los minoicos eran tan poderosos, ¿por qué se desmoronó su imperio? La respuesta tal vez se encuentre en otro mito, un mito de belleza y de terror. En la isla de Creta se había descubierto el mundo minoico, desconocido hasta principios del siglo XX. En 1908, su descubridor, Arthur Evans, se construyó una casa espléndida en el emplazamiento del Palacio de Cnosos. La llamó Villa Ariadna, por la legendaria hija del rey Minos. El laberinto de su monstruoso hermano, el Minotauro, estaba ahora totalmente al descubierto. No cabe duda de que este edificio inmenso, con su laberinto de pasillos y pasajes tortuosos, su combinación de salas pequeñas, su larga sucesión de almacenes con sus callejones sin salida era, de hecho, el tenebroso laberinto del Minotauro. Ahí empezaba también el mito de Dédalo, arquitecto de Cnosos, a quien Minos encerró en el laberinto junto con su hijo Ícaro. Pero no por mucho tiempo, como cuenta la leyenda. Dédalo preparó unas alas con plumas y cera. Advirtió a su hijo que no volara demasiado alto, o el sol se las derretiría. Ícaro no le hizo caso. Lleno de júbilo, voló cada vez más alto. Cayó al mar y se ahogó. Los descubrimientos de Evans asombraron al mundo. Había encontrado la base física de uno de los mitos antiguos más seductores. Lo que Evans no sabía era que en Cnosos se podía reseguir otra leyenda. Arthur Evans había devuelto la vida a una civilización olvidada, pero lo que le obsesionaba era la escritura minoica. No dejó de intentar descifrar esta lengua perdida durante el resto de su vida. Pero no lo consiguió, no pudo desvelar los secretos de las tablillas y se vio obligado a separarse de su amada Cnosos durante casi 10 años. En verano de 1914, el archiduque de Austria murió tiroteado en las calles de Sarajevo. Y poco después los Balcanes y finalmente toda Europa y el Mediterráneo se vieron envueltos en la Primera Guerra Mundial. Era imposible continuar con la excavación de Creta. Evans, una vez más, regresó a Inglaterra hasta que finalizara la guerra. Durante ese tiempo, negoció y llevó a cabo acuerdos a favor de los conflictivos estados balcánicos y contribuyó a crear un nuevo país, Yugoslavia. El mundo volvía a estar en paz y entonces, en 1922, pudo regresar a la tierra de Minos. Para entonces tenía más de 70 años y le habían otorgado el título de ser, en reconocimiento por sus hallazgos en la isla de Creta. Pero su obra distaba mucho de estar terminada. Así que emprendió uno de los proyectos más controvertidos de la historia de la arqueología. Evans había descubierto la antigua Cnosos y además iba a llevar a cabo la reconstrucción del palacio, tal y como él lo imaginaba en su época de esplendor. Designó a Duncan Mackenzie para que supervisara la restauración. Pasó mucho tiempo pensando en los trabajos de restauración, pero esta se llevó a cabo por etapas. En cierto sentido, al principio vaciló bastante, en parte porque quería asegurarse de cómo debía hacerse la reconstrucción, pero también porque tuvo que esperar a que el hormigón armado empezara a utilizarse como material de construcción en la década de 1920. Fue entonces cuando se dedicó en cuerpo y alma a la restauración.
El Palacio de Minos iba a reconstruirse según la idea que el propio Evans tenía de la antigua cultura minoica. El proyecto era atrevido y polémico, pero Evans era el propietario de Cnosos. Y además gozaba de suficiente respeto y fortuna como para soportar cualquier crítica. Se basó tanto en los indicios arqueológicos como en su imaginación. De este modo, los visitantes futuros iban a contemplar Cnosos tal y como Evans creía que debía haber sido hace milenios. La antigua Cnosos volvería a ver la luz. Esta ciudad que había dominado el Mediterráneo antiguo había desaparecido sin motivo aparente. ¿Por qué? En 1926 Evans creyó haber encontrado la respuesta cuando un fuerte terremoto sacudió la isla y sintió la furia del antiguo ídolo sagrado de los minoicos. Un sonido sordo ha brotado del suelo, como el bramido apagado de un toro enfadado. Es algo que hay que oír uno mismo, el bramido del toro bajo la tierra. Las restauraciones de Evans sobrevivieron al terremoto. Estaba convencido de que un cataclismo parecido debió destruir Cnosos en el año 1400 a.C. Según Evans, uno de los misterios se habría así desvelado. Pero el otro, el de las tablillas minoicas, no acababa de resolverse. Tras 30 años de esfuerzos, Arthur Evans no había sido capaz de escuchar las voces del pasado silencioso. Sir Arthur había resucitado el esplendor de un mundo perdido. Una noche, enfermo y con fiebre, bajó la espléndida escalera y se sumergió en una última y mágica visión de la exquisita civilización que había rescatado de la eternidad. Al mirar hacia abajo por el hueco de la escalera, a la luz cálida de la luna, el lugar pareció recobrar vida y movimiento de repente. Tal era la fuerza de la imaginación que vi al rey sacerdote con su corona de plumas y a una serie de mujeres espléndidas, muy encorsetadas, que se movían junto a los sacerdotes y tras ellos un regimiento de elegantes y atléticos jóvenes, como si todos ellos hubieran recobrado vida más allá de las paredes y paseando una y otra vez por los tramos inferiores de la sala. En 1935, Evans se marchó de Creta por última vez y se despidió así de Cnosos. La obra de su vida había terminado. Sir Arthur murió 6 años después, rebelde, polémico, indomable hasta el final. Se había llevado fragmentos de cerámica y del mito, y había dejado al descubierto un imperio majestuoso. Pero un secreto, el secreto de la desaparición del imperio, seguía incrustado en la más seductora de todas las leyendas, el mito de la Atlántida. Durante 40 años,
El arqueólogo inglés Sir Arthur Evans se esforzó por encontrar la realidad histórica oculta tras el mito griego. Quedaban por responder dos cuestiones sobre los minoicos, su escritura y su desaparición. Tras la muerte de Evans, el arqueólogo griego Espíridon Marinatos retomó su estela. Marinatos encontró su primera pista en 1932. Excavaba en el yacimiento de Amniso, en la costa septentrional de Creta, una ciudad que Homero había descrito como el puerto de la Cnosos real. Estamos en el yacimiento de Amniso, en el centro de la costa norte de Creta. Es donde Marinatos excavó esta maravillosa villa minoica, que ha sido apodada la Villa de los Lirios por los frescos que se encontraron en ella. En una parte del yacimiento, Marinatos encontró grandes bloques que estaban fuera de su sitio, lo que atribuyó a un tsunami u ola gigantesca. Por todas partes pueden verse pedazos de piedra pómez, que proceden claramente de esta erupción minoica. E incluso en lo alto de esta colina hemos encontrado pedazos de piedra pómez que solo podrían haber llegado hasta aquí, arrastrados por un tsunami. Pero, ¿qué podría haber producido una ola tan letal? Marinatos dedujo la respuesta. A 120 kilómetros al norte de Creta hay una isla llamada Santorini. Una isla que había sufrido la agresión de un cataclismo, cuya potencia debió ser centenares de veces más fuerte que una bomba atómica. Santorini posee un paisaje agreste, volcánico, y sus acantilados escarpados son lo único que queda después de que una catástrofe inmensa destrozara el corazón de la isla. Marinatos lo vio claro. La catástrofe que destruyó totalmente el mundo minoico debió ser el mismo cataclismo que aparecía descrito en la más famosa de todas las leyendas griegas, el continente perdido de la Atlántida, documentada por el más importante de todos los filósofos, Platón. En esta isla de la Atlántida se había alzado una monarquía poderosa y maravillosa que gobernaba en toda la isla, así como en muchas otras y en varias zonas del continente. Pero hubo un periodo de terremotos y desastres. En un día y una noche terribles, la Atlántida se hundió en el mar y desapareció. Platón describió el mito de la Atlántida el año 300 a.C., 400 años después de la Ilíada de Homero, 1000 años después del final del gran imperio minoico. ¿Escribió Platón un mito o estaba transcribiendo la historia? Marinatos afirmó que la leyenda era un recuerdo distorsionado de la destrucción de Creta y Santorini. La Atlántida, tal como la describe Platón, guarda un parecido asombroso con el mundo minoico que Arthur Evans descubrió en Creta. Platón narra repetidamente la fascinación de los atlantes con los toros. En el santuario de la ciudad, los toros vagaban sueltos. Los príncipes los cazaban con bastones de madera y cuerdas, pero no con armas de hierro. Una vez capturado, se llevaba el toro hasta una columna para sacrificarlo y empapar la inscripción con su sangre. Platón describe la geografía de la isla, que también recuerda a la de Creta. Se decía que todo el país estaba rodeado de montañas que descendían hacia el mar. Estas montañas eran célebres por su belleza. Marinatos creía que los minoicos eran los habitantes de la Atlántida. Estaba convencido de que en Santorini se ocultaba un gran secreto que esperaba ser descubierto. Pasarían 30 años antes de que pudiera comprobar su teoría.
En 1941, la guerra y el azote de Hitler llegaron a las costas de Creta. Centenares de patriotas fueron asesinados. La casa de Arthur Evans, Villa Ariadna, fue requisada como cuartel general nazi. Después, al final de la guerra, una cruenta revolución en Grecia imposibilitó el trabajo de campo. Marinatos no pudo excavar en Santorini hasta 1967. El yacimiento era un campo yermo en una parte baja de la isla que podría haberse liberado de lo peor de la erupción. Casi de inmediato, los trabajadores de Marinatos descubrieron estructuras indudablemente minoicas. Jarros pintados al estilo minoico, conservados intactos bajo cenizas volcánicas durante más de 3000 años. Las casas minoicas de Santorini están prácticamente intactas. Algunas son de 2 plantas. Los frescos se han conservado a la perfección y muestran el arte y la cultura de un pueblo desaparecido. Entre los más conocidos encontramos el del pescador. A diferencia de las pinturas murales de la vida cortesana de la Knossos real, los frescos de Santorini ensalzan la vida de una clase media de comerciantes, tal y como aparece descrita en la Atlántida de Platón. El armonioso arte de esta antigua civilización refleja los sueños de un pueblo vinculado al mar, de una tierra de marineros y comerciantes que coincide de nuevo con el relato de los atlantes de Platón. Sus barcos llegaron a las costas de Egipto, Libia y Mesopotamia. Son escenas bucólicas de comercio y de combates. Una vida delicada y tranquila que se vio interrumpida de repente por la erupción volcánica más destructora que se recuerda de la historia. Una explosión tan potente que provocó un cráter de 83 kilómetros cuadrados en el centro de la isla. Tan fuerte que expulsó y lanzó piedras y cenizas a cientos de kilómetros de distancia. A casi 100 kilómetros al sur, en Creta, olas gigantescas provocadas por la explosión arrasaron los puertos minoicos. En el interior, una enorme lluvia de ceniza cayó sobre Knossos. Las cosechas se perdieron, el comercio se interrumpió, el imperio sufrió una sacudida. Los habitantes del pueblo excavado por Marinatos huyeron antes del tremendo cataclismo. No se encontraron cuerpos, pero los arqueólogos creen que en la isla de Santorini debe haber más ciudades minoicas enterradas bajo las cenizas volcánicas. En algún lugar deben permanecer ocultos los huesos de las aterradas víctimas minoicas de Santorini, abrazadas entre sí mientras su mundo se desmoronaba. Marinatos siguió excavando en Santorini hasta 1974, cuando murió en el yacimiento. Fue sepultado en una antigua casa minoica para reposar eternamente en la antigua Atlántida. Pero en Santorini ha sobrevivido un misterio lo bastante grande como para que otros arqueólogos continúen trabajando durante muchos años más. Las costas del mar Mediterráneo han sido testigos de civilizaciones poderosas que han gozado de gran esplendor, que han sido conquistadas y que finalmente han desaparecido,
Todas ellas nos dejaron su arte para admirarlo y sus mitos para alimentar nuestros sueños. Las piedras de los antiguos monumentos son la prueba de los cantos poéticos, pero cada nuevo descubrimiento conlleva un nuevo misterio. Y uno de los mayores, las tablillas mudas de la gran cultura minoica, pudieron hablar gracias a la curiosidad de un muchacho de solo 14 años. El estudioso inglés Arthur Evans había intentado durante décadas descifrar la escritura de las tablillas halladas en el Palacio de Cnosos, en la isla de Creta. Jamás lo logró. Pero en 1936, cuando tenía 85 años, dio una conferencia sobre las escrituras que él llamó Lineal A y Lineal B, todavía no descifradas, a los alumnos de una escuela. Entre ellos se encontraba un joven estudiante de 14 años llamado Michael Ventris, que decidió en ese mismo instante que él descifraría la clave. Tardó 16 años, pero finalmente lo consiguió. Descifró la Lineal B. Después de varias semanas, de repente, he llegado a la conclusión de que las tablillas de Cnosos y Minos tienen que estar, a pesar de todo, escritas en griego. En un griego difícil y arcaico, ya que es 500 años anterior a Homero, y están escritas de un modo muy esquemático, pero griego al fin y al cabo. Ventris había retrocedido 1000 años la aparición del nacimiento de la cultura occidental. Los nombres de las tablillas de Lineal B pertenecen a leyendas griegas: Héctor, Aquiles, Poseidón, Zeus. Lo que demuestra que la cultura occidental no empezó con la Acrópolis, con Homero o con Platón, sino con los minoicos. Michael Ventris murió trágicamente en un accidente automovilístico el año 1956. Antes de poder descifrar la escritura lineal A, aún más antigua. Por dicha razón, la escritura lineal A no ha sido descifrada todavía. Un enigma que permanece sin resolverse desde hace 4000 años y que ha dejado de ser un desafío para quienes intentan desenterrar el pasado y explorar el alcance de los mitos clásicos y las leyendas históricas, allí donde confluyen la realidad y el misterio del paso del tiempo. En medio de las aguas oscuras se encuentra una isla llamada Creta, de una enorme belleza, bañada por el mar. Bastante audaz. En 1882, el inquieto Evans cumplió condena en una cárcel bosnia por su apoyo a grupos radicales que intentaban derrocar el dominio austriaco. La vida de Oxford, comparada con estas aventuras, le aburría. Deseaba iniciar otra gran empresa y los recientes descubrimientos en Grecia le proporcionaron la excusa que necesitaba. Lo que motivó el entusiasmo de Evans fueron los increíbles hallazgos de un alemán llamado Heinrich Schliemann. Schliemann había seguido un rastro de casi 3000 años de antigüedad. El rastro de Homero, el gran poeta ciego, autor de la obra maestra considerada como la primera epopeya del mundo occidental, la Ilíada, la Crónica. La Grecia clásica, cuna del pensamiento moderno de Occidente, fuente de la democracia, la filosofía, la razón y el mito eterno. Los poetas griegos hablaban de una época fantástica anterior a la historia escrita. Una época de dioses y de héroes, de monstruos y de guerras épicas. Hasta el siglo XX se creía que se trataba solo de fábulas. Un inglés excepcional llamado Arthur Evans nos enseñaría que las historias de los poetas contenían verdades mucho más profundas. Evans descubriría la cultura minoica, una deslumbrante civilización perdida en el tiempo, constructora del mítico laberinto y nación de los desaparecidos habitantes de la Atlántida. Del sangriento asalto griego a la ciudad-estado de Troya para rescatar a la bella Helena.
Una misión desesperada que se tornó victoriosa cuando los griegos engañaron a los troyanos y entraron en la ciudad ocultos dentro de un gigantesco caballo de madera. En 1873, Heinrich Schliemann, con la Ilíada en una mano y una pala en la otra, anunció que había encontrado las ruinas de la antigua Troya, en la actual Turquía. El arqueólogo alemán dejó al descubierto una gran ciudad enterrada bajo milenios de escombros, una ciudad que, según él, solo podía ser Troya. Y mientras su esposa lucía un tocado valiosísimo encontrado a finales del siglo XIX, los historiadores sostenían que el esplendor de la Grecia clásica surgió de la oscuridad de los tiempos como un sol brillante. No existían indicios de que ninguna civilización occidental precediera a la aparición de los griegos 800 años antes de Cristo. Arthur Evans dedicaría su vida a ampliar los límites de la historia. Arthur Evans nació en 1851, un período de revolución científica. Su padre, John, era millonario y un arqueólogo pionero. El trabajo de John Evans situó el nacimiento de la civilización humana mucho antes de lo que se acordaba, un concepto que la élite académica de Oxford rechazaba. Y entonces el joven Arthur Evans entró en liza. Cuando tenía 30 años, había dejado su impronta como estudioso y también como un aventurero en las ruinas. Schliemann pregonaba el renacimiento de Helena de Troya. El mito troyano se había hecho realidad, pero Arthur Evans se dirigió hacia el último hallazgo de Schliemann, el más espectacular, Micenas, la mística ciudad del esplendor griego. Según Homero, Micenas era la ciudadela del gran rey Agamenón, que dirigió el ataque griego a Troya. Una fortaleza cuyas inquietantes e inmensas murallas eran obra del gigante Cíclope. De nuevo, las palabras de Homero propiciaron que Schliemann efectuara unos descubrimientos increíbles. Tumbas dignas de ilustres aristócratas, las espadas del ejército de Agamenón, el oro de la corte real y lo que Schliemann creía que debía ser la máscara funeraria dorada